We are going to now transition into a una conversa, a una altra llengua, que ens portarà a parlar d'un altre autor, en aquest cas un arquitecte d'aquesta ciutat, que podríem dir que ha sigut un dels arquitectes més influents d'una generació recent, que molts dels meus amics i col·legues amb els quals vaig estudiar han format part d'aquesta oficina. Vall-de-roig és una oficina d'arquitectura que ha desenvolupat molts dels projectes que podem trobar al voltant d'aquesta plaça en construcció, d'aquesta nova centralitat, d'aquesta nova Barcelona. Però quan intentem a través d'aquest festival parlar de qüestions d'entre escala, entre generacions, entre classe, entre matèries, m'interessa moltíssim quan de sobte una oficina d'arquitectura com Vall-de-roig intenta entendre aquestes escales a través de la seva pràctica en la seva totalitat. Avui potser parlarem d'hotels d'insectes, però també sabem que Vall-de-roig ha produït dissenys a escala territorial, masterplans, edificis de ciutat, edificis que construeixen ciutat, i podrem qüestionar aquestes agendes que des d'aquests espais radicals es confronten a la radicalitat de practicar el dia a dia, de construir edificis, de produir les arquitectures a través de l'acte construït. Les introduccions que un pot trobar escrites a la nostra pàgina web, i us convido a tots a mirar model.barcelona, són aquelles que parlen de premis i, evidentment, n'hi ha hagut molts de premis que han congratulat i han reconegut la trajectòria de Vall-de-roig. Avui tenim a un dels seus fundadors, que m'està dient que ja no pot fer aquesta conferència. Jordi, sisplau, Joan Roig, sisplau, si ens pots acompanyar. El Joan, sé que a més, en aquests propers mesos estàs preparant una exposició que també portaràs moltes de les converses que aquesta ciutat està desenvolupant en relació a les noves generacions i a les noves arquitectures. Potser no en parlarem d'això avui, però et vull donar les gràcies per haver acceptat de formar part de Model, per portar aquestes noves ecologies reals i biològiques, però també culturals, a institucions com és el Museu del Disseny i el Design Hub en aquesta tardor, i donar-te la benvinguda. Tens pròxima hora per inspirar-nos, 45 minuts per inspirar-nos, i el que vull demanar és que li donéssim la benvinguda a l'escenari de Model. Benvingut, Jordi. Gràcies. Joan. M'ha passat 3 vegades avui. No passa res. Bueno, primer yo, muchas gracias. Bueno, yo hablaré en castellano porque soy un poco charnego y me entiendo mejor. Ya perdonaremos. Yo soy de otra generación, como podéis ver, y por tanto no puedo hacer otra cosa que empezar hablando de mi generación. Mi generación, que empezó a estudiar en los años 70, tenía como referente básicamente estos dos libros que se escribieron exactamente el mismo año, en 1966. Evidentemente, en nuestras mesas, durante los años 60, los que estudiábamos arquitectura en Barcelona, los teníamos encima, nos los mirábamos, los estudiábamos, nos los sabíamos de memoria. El mismo año, 1966, se escribió este otro libro, que todavía no se tradució al castellano, y que para nosotros, a diferencia de otros estudios, se convirtió como en el libro básico para empezar a entender lo que queríamos hacer como arquitectos, que es pensar no solo en arquitectura, no solo en paisaje, sino precisamente en la mezcla de los dos. Este libro es donde por primera vez oímos hablar de Olmsted y de Alphand, también de Lenotro y también de los paisajistas históricos, pero sobre todo de aquellos paisajistas de finales del 19, primeros del 20, que estuvieron mezclando ciudad y paisaje, y es el ámbito en el que nosotros empezamos a trabajar y en el que nos movimos. Hace poco hicimos 40 años, 43 años de hecho, que estamos trabajando, y publicamos este libro que quiere, de alguna manera, resumir nuestra experiencia en la construcción del paisaje y la construcción de la ciudad. Yo tenía un amigo que se llamaba Enric Miralles, que siempre decía que los libros no hace falta leerlos, con leer el índice ya había bastante, y yo creo que tenía razón. Y si con este libro nuestro
solo viendo el índice, y hay bastante, estaré bastante contento. Como veis, es un libro que organiza de manera matricial 10 conceptos relacionados con el medio ambiente y 3 ámbitos de trabajo: edificación, paisaje y planeamiento. Y cruzándolos consigues elaborar una especie de matriz que elabora unos 30, podrían ser más, 30 puntos, 30 maneras de trabajar para contribuir a resolver problemas de medio ambiente y, si más no, a no generar más problemas, ¿no? En la conferencia de hoy, básicamente, hablaré solo de un tema. Podría hablar de más, pero he escogido un tema porque es el que nos parece, a mí me parece, y creo que vosotros trabajáis también en ese tema, el más, digamos, crucial para poder entender cómo están yendo las cosas, ¿no? Nosotros siempre hemos intentado, o sea, por generación, pero también por modelo de ciudad, de país en el que vivimos, siempre nos hemos movido en un entorno de naturaleza antrópica. Nunca hemos trabajado, y creo que no nos interesa movernos en mundos de naturaleza no antrópica, porque mejor dejarla como está. En cambio, la naturaleza antrópica sí que es un sitio en el que nosotros creo que podemos aportar cosas, ya sea para resolver problemas que tiene o para ayudar a que la naturaleza resuelva problemas que tenemos nosotros, ¿no? Por tanto, es un ámbito de trabajo en el que además siempre hemos intentado ser muy pragmáticos y muy resolutivos. El primer proyecto del que hablaré es un proyecto de una reconstrucción de un paisaje que fue devastado para construir un vertedero. Ese es el lugar que nosotros encontramos en el año 2000 y todavía seguimos trabajando en él. Es una idea no de hacer un parque, no vamos a hacer ni un parque ni una naturaleza, hacemos un lugar, reconstruimos un lugar a partir de los propios instrumentos que el lugar tenía, ¿no? Los propios sistemas que el lugar nos soportaba. Es un lugar en el que no había más que suciedad, y nosotros tuvimos que aportar la tierra, tuvimos que hacer que la tierra fuera nutritiva, tuvimos que intentar que la tierra pudiese ser regada con un agua que proviniese de la lluvia, por no tener que aportarla de fuera, etcétera, etcétera. Por tanto, creamos un nuevo lugar a partir de instrumentos específicos. Esto es durante la construcción, esto es una fotografía de hace un par de años. Es un lugar que se ha convertido en otro sitio. No es naturaleza, no es, en todo caso es algo parecido a la naturaleza, ligado a la mano del hombre que intenta resolver sus problemas. Vale. Como veis, el agua en este caso se retenía con sistemas plásticos de la lluvia para luego resolver los problemas de implantación vegetal, etcétera, etcétera. Al principio, el sistema para organizar este lugar y para que la tierra tuviese una cierta nutrición, usamos los métodos que usaría normalmente un payés, que es coger unos tractores, hacerlos trabajar. Eso evidentemente era muy caro, la corporación empezó a demostrar una cierta flaqueza a la aportación de dinero, y se nos ocurrió un sistema que nos pareció y ha sido más interesante, que es traer un rebaño de vacas al lugar y hacer que las vacas hicieran su trabajo. Es decir, que con sus pies removieran la tierra, que se comieran la hierba, que se cagaran encima, que fructificaran el lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y este sistema que se ha ido perpetuando en el lugar ha servido para que finalmente el mantenimiento del lugar se haya producido de manera, digamos, orgánica. Es decir, el propio sistema natural de unos animales viviendo allí, viviendo y muriendo y reproduciéndose en ese lugar, ha generado que el lugar fuera adquiriendo un carácter muy parecido al que tenía a su alrededor e incorporando situaciones similares, ¿no? Hace poco tuvimos la oportunidad de ampliar la solución, porque eso se había quedado parado por un problema económico en el 2008, y seguimos trabajando en la parte superior. Y allí decidimos ser todavía más intensos en ese tema. Por ejemplo,
decidimos que en lugar de organizar las aguas, solamente las aguas de lluvia, en piezas concretas, lo que haríamos es dejar las aguas de lluvia sobre el mismo lugar. Por tanto, organizar todo el sistema de pendientes a través de un sistema de motas que retuvieran el agua y que el agua fuera infiltrándose. Y por tanto, que solo apareciera vegetación arbórea donde el agua le permitiera salir. Por tanto, no había canalización, etcétera, etcétera. Eso dio lugar a un tipo de paisaje distinto, pero que está funcionando como funciona el otro, que es unos prados donde las especies van rotando y a medida que el suelo se va haciendo más de mayor calidad, tiene más nitrógeno, va absorbiendo vegetación que aparece volátil de los otros pastos, etcétera, etcétera. Y solo en las piezas que forman las motas va apareciendo un tipo de vegetación distinta debido precisamente a estos humedales. Los humedales, bien, en la otra parte, la que hicimos primero, se ha dado una circunstancia que es la reaparición, porque evidentemente cuando era un basurero solo había gaviotas, sí, os podéis imaginar, pero una vez desaparecían las gaviotas, que son depredadores de otras aves, y aparecían pastos, aparecieron una serie de especies de aves que se identificaron sobre todo en la parte primera, ¿no? Y en la parte segunda, en cambio, se vio que habían aparecido de vez en cuando unas águilas cuabarradas, que son un tipo de águila muy de la zona del Garraf, pero que no permanecían. Con lo cual se nos ocurrió un sistema, bueno, la águila cuabarrada es esta, y las águilas cuabarradas lo que hacen es comer conejos. Pero claro, no había conejos en la zona. No había conejos porque no había madrigueras. Por tanto, lo que se nos ocurrió es construir unas madrigueras en todo el terreno y eso ha dado pie. Esto es un proyecto del despacho, con sus medidas y y que se ha construido con mano de obra del despacho, porque no hay nadie que le pueda decir, hazme una madriguera. Que es esta gente que a través de piedras del lugar construyen un sistema de recovecos que se van tapando y luego se pone tierra. Vale, con esto lo que se ha conseguido es que han aparecido conejos y por tanto ya hay águilas cuabarradas. Es decir, el sistema, a veces los sistemas no funcionan solos, hay que empujarles. Y la manera de empujar es, bueno, hacer proyectos de elementos que ayuden a que aparezcan especies, que se comen otras especies, etcétera, etcétera, ¿no? Otro tema que hicimos, y eso ha ocurrido y ocurre en muchos más sitios, es el sistema, lo que llamamos balsas de anfibios, que también es un proyecto del despacho. Es un elemento que la intención es, cuando no hay retenciones de agua, provocarlas colocando elementos que almacenan el agua cuando llueve y que entonces lo que producen son todo tipo de anfibios, pues desde caracoles, sapos, ranas, limax, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una rana, ¿no? Este proyecto quizás es de los primeros y también de los más exitosos que hemos tenido en el tema de fauna. Esto es un parque, bueno, esto era un antiguo torrente en Santander, donde, creo que se puede ver, donde había un pequeño torrentito por el centro que el ayuntamiento pretendía tapar, entubar y lanzarlo al mar para construir encima un parque, ¿no? Porque para ellos un parque necesita una tabula rasa sobre la cual situarnos, ¿no? Este es un proyecto en la actualidad. Nosotros propusimos, bueno, en Santander había un problema con las especies, porque hay una especie muy querida en Santander que se llama el carrizo, que además se hacen canciones de estas medievales que hablan del carrizo, porque las chicas van a coger el carrizo, se lo ponen en la oreja, bla, 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 lo que pasa luego, y el carrizo había desaparecido, porque el carrizo necesita una cantidad de agua muy pequeña y entonces, como los torrentes, a base de quedarse solo en un cauce, hacen el agua muy profunda, el carrizo allí desaparece, aparecen otras cosas, los plumeros, etc. Entonces, la idea nuestra fue redimensionar, retopografiar el suelo para hacer diversas escalas en el suelo para que el agua tuviese diversas posiciones
claro, en los extremos podía aparecer carrizo y en el centro tendríamos más agua. Entonces, eso lo que hacíamos era inundar todo el parque, con lo cual convencimos al ayuntamiento de inundar el parque central y hacer que la gente funcionase por los laterales, haciendo una cosa típica de Santander, bueno, haciendo unos muros de madera para que tuviese facilidad las especies de albergarse y haciendo que una cosa muy querida en Santander y también aquí son las campas, hacer las campas laterales con unos taludes con mucho arbusto y luego la plaza central un gran humedal que en algunos puntos se podía atravesar. Este gran humedal efectivamente dio carrizo, también dio plumeros, dio lirios, dio todo tipo de cosas. Nuestra sorpresa fue cuando descubrimos que esta zona se convirtió en un gran centro de nidaje y estadía de aves, cosa que no había ocurrido en Santander desde hacía mucho tiempo. La gente pasaba puntualmente, con lo cual no molestaba al nidaje. Y también ayudamos, por ejemplo, poniendo unas cajas de madera, de esas, lo que vendría a ser una caja de madera sin más, en algunos sitios, para que propiciásemos el nidaje de aves en esos lugares. En toda la prensa apareció poco a poco y se ha hecho una asociación alrededor de todo este tema porque hay, por un lado, la lectura botánica del lugar, que es muy importante, y luego la lectura, digamos, de la fauna, que también es muy importante, ¿no? Ese tema del agua y de los ríos lo hemos desarrollado también en el Llobregat. El Llobregat, como vosotros sabéis, es un río muy seco, que una vez o dos veces al año se desborda, pero el resto iba encauzado en línea recta, con lo cual las zonas laterales quedaban deshidratadas. Nuestra idea fue hacer que el río girase como meandro, como pasa con el Ebro, ¿no? Que siempre dibuja meandros, para que el agua, la poca agua que hubiera, fuese hidratando los laterales, de manera que todo el cauce tuviese un carácter de humedad bastante alto, lo cual propiciara vegetación, animales, etcétera, etcétera. Y esto lo hicimos, o sea, hacer que un río haga formas es bastante sencillo. Hay que hacerle unas piezas, también es un proyecto, hay que hacer unas piezas en forma de cuña que hacen que el agua vaya girando, vaya girando. Cuando se inunda, las piedras se quedan y cuando se vuelve a bajar, se vuelve a quedar así. A veces lo hacíamos con piedras y descubrimos que una manera muy eficaz también es hacerlo con... Porque, claro, ¿qué hay en el río Llobregat? Sobre todo, pues cañas. Entonces, tú coges las cañas, haces unos sistemas atados, como hacían los romanos. No sé si tenéis presentes los romanos que hacían paredes con cañas enrolladas, digamos así, ¿no? Pues con este tema. También hicimos, en el sitio donde podíamos encontrar madera, muros de madera, para hacer estos giros, ¿no? Y eso dio pie, bueno, luego literalmente hicimos unos pasos, evidentemente con un suelo y que podía pasar el agua, ¿cómo se llama? Permeable. Y el lugar, lo que hizo el lugar es verdear, porque se humedeció en general, ¿no? Y ocurrió de su natural que ovejas que en ese momento estaban en la zona de Sant Boi o de Cornellà, etcétera, etcétera, bajaban al cauce del río a pastar, cosa que no había ocurrido nunca. Con lo cual, aquí nació una idea que luego hemos desarrollado en otros sitios, que es usar las ovejas de los alrededores para mantener los parques. Este es otro proyecto, básicamente el que quiero enseñar el sistema de muros que ahora utilizamos, ¿no? Esto es un cementerio donde habíamos construido en los años 80 con un sistema para enterrar con hormigón, como se hacía entonces, y que ahora la nueva versión pues es a través de unos sistemas de muros que se llaman muros Krankel. Es un muro típico canadiense para sostener la tierra y que permite hacer muros de contención usando tan solo madera y que propicia la aparición de vegetación, con lo cual se crea un modelo de biodiversidad muy alta en estos sitios, ¿no? Este tema de usar la madera en los parques también, bueno, en Barcelona no, porque no se puede, ya me entendéis, porque aquí todo está prohibido, perdón. Pero
cuando trabajas en un sitio más, ¿cómo se llamaría?, más silvestre, algún pueblo de por aquí alrededor, pues te dejan hacer lo que quieran. Entonces, por ejemplo, hacemos muchas cosas con salix, ¿no?, con sauce, que es, en principio, lo plantamos seco, lo plantamos y sin vegetación, y hacemos túneles para que los niños puedan bajar por el tobogán, porque si no los niños se rusten totalmente, ¿no?, porque no queremos usar plástico. En cambio, el metal, que sí que se puede usar, se calienta mucho, entonces mejor taparlo con algo, entonces inmediatamente el salix se convierte en un pequeño bosque natural, y con eso también hacemos, no solo tapamos cosas así, sino que hacemos pequeños refugios, que esto lo hacemos bastante cuando nos dejan, ¿no?, que es hacer refugios vegetales como estos, ¿no? Estos, aquí están. Estos son secos, estos no van a crecer, pero nosotros ponemos hiedra alrededor y la hiedra se va emparrando por estos sitios, ¿no? De manera que, en lugar de poner juegos infantiles de la marca Hyper, de colores hyperianos, pues intentamos que la gente pues tenga cosas como, no sé, como teníamos de pequeños nosotros, como palos y ramas, ¿no? Y este es el invento que decía antes Eva. Te llamaré Ana, porque llama Jordi, yo te llamaré Ana a ti. Que es, ya hace mucho tiempo, cuando hacíamos, o sea, nosotros hace mucho tiempo que decidimos que en los parques plantábamos mucho arbusto florido, porque siempre, en Vilafranca, por ejemplo, comenzamos a hacerlo, vimos que, por ejemplo, la población de mariposas en Vilafranca se había disparado, cosa que en Vilafranca hacía mucho que no ocurría, entre otras cosas porque lo hicimos encima de la losa del tren, que era una losa de hormigón con una producción de ola de calor brutal, lo cubrimos y plantamos vegetación arbustiva a la manera de... Todo el mundo habla de Piet Odulf, pero a mí me gusta recordar a Gertrude Jekyll, que es la gran inventora del parterre mixto, y que era una señora estupenda que todo el mundo tiene olvidado porque hay señores que después la han superado. Pero Gertrude Jekyll o Vita Sackville West se inventaron el borde mixto, que es lo que hemos estado plantando nosotros desde que acabamos la carrera. El borde mixto producía muchos animales, pero los animales a veces no tenían recorrido. Entonces nos inventamos esto que llamamos... Bueno, no nos inventamos esto. Si buscas en Google hotel de insectos, verás que la mayoría de señoras americanas en sus casas tienen hotelitos de insectos pequeños, muy cookies, con forma de cabaña y tal, donde los insectos van a parar y allí producen cosas, pues desde miel a lo que sea, ¿no? Entonces nos inventamos un sistema más arquitectónico de hacer estas cosas, que tienen solo unas premisas, ¿no? Evidentemente es una malla metálica que contiene en su interior elementos que encontramos en el lugar. O sea, hay uno que lo encuentras siempre, que es la tochana, pero luego si hay piñas, piñas, si no hay piñas, no. Si hay troncos de un tipo, si es de olivera o si es depende del lugar, ¿no? Por tanto, es un elemento que tiene unas bases para construirse muy claras, pero tiene una formalización final, depende del lugar, ¿no? Entonces, a veces lo colocamos al final de un camino y siempre intentando que esté en lugares donde alrededor tenga mucha vegetación arbustiva para que se produzca el link entre los animales y el lugar, ¿no? Y ahora me meto un poco más en la arquitectura, ya acabo, voy a ser rápido, un poco más en la arquitectura, algunos proyectos en los que hemos colaborado con arquitectos, por ejemplo con Rem Koolhaas, haciendo el entorno de un gran ferial en Toulouse, en el que le convencimos de que íbamos a reciclar las aguas. Fue el primer día cuando hicimos lista de cosas que podíamos hacer, yo le dije, una, no quiero parkings en superficie. 2, hizo el parking en el centro. 2, no quiero que haya aire acondicionado, no lo puso. Tuvo que hacer los techos muy altos. Y 3, las aguas del edificio se limpian de modo natural. Entonces decimos, todo el alrededor del edificio son unos canales y un sistema de canales con vegetación que limpia toda el agua que va sacando el edificio, la lleva a un sitio y se vuelve a meter al edificio. Fue nuestro trabajo. Es decir, yo creo que cuando un paisajista se espera de uno que ponga árboles, alguien se está equivocando.
porque nosotros no trabajamos con los árboles ya saldrán. Nosotros trabajamos con otros problemas de los edificios, ¿no? Por ejemplo, el reciclaje de las aguas, ¿no? Entonces, esta es una de las balsas principales que, además de reciclar el agua por métodos naturales, produce también un sistema de anfibios que ayuda a la climatología del lugar y a la sostenibilidad del lugar. Este sistema lo hemos empleado en otros edificios que hemos hecho nosotros. Este es un edificio para Roche, en Sant Cugat, donde el edificio tiene una gran parcela y la parcela la hemos trabajado tanto como el propio edificio. Y no solo la parcela, sino también la cubierta, haciendo unos sistemas de vegetación que te permiten, con el tiempo, tener esta profusión de arbusto y, por tanto, una profusión de biodiversidad, ¿no? O, por ejemplo, esto en unas viviendas de segunda residencia, donde trabajamos tanto el aspecto exterior como la propia vivienda, tanto en las piezas laterales como en las propias cubiertas. Incluso, siempre trabajando con un sistema de muros que no añadan isla de calor al lugar, y siempre intentando que haya un sistema de humedales propio en el lugar donde van a parar las aguas de la escorrentía y que, por tanto, que filtran hacia abajo, etcétera, etcétera. Es una labor muy poco fotografiable, pero muy grata como resultado final, ¿no? Esto es en Reus, también haciendo lo mismo, un sistema de aguas superficiales que se convierten en una balsa de anfibio. Esto es la Plaza Europa, también la conversión de las terrazas de los lugares en sitios con una cierta biodiversidad. Siempre a la gente... Este es un edificio de aquí al lado. Claro, si el edificio... Este edificio lo he puesto porque hace poco me mandaron esta foto los que están trabajando allí, que hay unas gaviotas que han anidado. Claro, las gaviotas... Claro, ¿por qué las gaviotas no anidan en cualquier edificio? Bueno, pues anidan en este porque la fachada es de madera y, por tanto, no transmite calor hacia el exterior. Es un edificio muy confortable para la gente que se apoya, ¿no? Si te haces un edificio de vidrio, un edificio de hormigón, un edificio metálico, seguramente las gaviotas no van a anidar ahí, pero si tú consigues hacer un edificio que está forrado de madera, en ese caso madera quemada, que es muy agradable y no transmite esa radiación, pues puedes tener animales. Siempre pongo el ejemplo de París. En París, en la ópera, pero en muchos otros edificios, se han acostumbrado a poner panales de abejas, con lo cual, como son tan cursis los franceses, pero no hay ningún francés en el público, se han inventado la miel de París, ¿no? Me gustaría que, si no hubiese vecinos que protestaran, poder poner panales en las cubiertas y tener una miel de Barcelona, que sería estupenda. Este es otro trabajo nuestro, Médicos Sin Fronteras, donde un edificio de estos normales que hay en el 22 Arroba, con una profundidad extrema y sin ventilación más que por delante y por detrás, lo deconstruimos haciendo un gran patio en el centro para que tuviese mayor calidad de vida a la gente que iba trabajando. Hicimos este patio también con vegetación, también con un sistema de biodiversidad muy alto, junto con la cubierta que no enseño ahora, pero que también tiene ese sistema. Y por último, en un proyecto que hicimos hace tiempo cerca de nuestro despacho, que daba a Collserola, decidimos que una de las cosas que siempre nos ha gustado, eso volviendo al origen, cuando hablaba de Park and the Town, ¿no? Una de las cosas que nos ha gustado mucho siempre de Lenôtre, por ejemplo, es una pieza que hay en París que se llama, no me acordaré ahora, que es una gran balconada sobre París donde no hizo nada, simplemente hizo una pieza horizontal que miraba sobre la ciudad. Ese fue el trabajo. Bueno, creo que puso un par de estatuas, no hizo nada más, ¿no? O cuando Olmsted en Boston hacía su línea de piezas de vegetación, también hacía grandes piezas simplemente de hierba. Evidentemente, eso no es césped, no hay riego, es hierba la que va saliendo, crece y muere, como tiene que ser la hierba. Y entonces se nos ocurrió que en Collserola, que había pastores, fueran los pastores que bajasen abajo y una vez o dos veces al año se comieran la hierba, o ellos mismos a veces cortan hierba y la resecan para darle de comer al ganado, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, tenemos la costumbre en el despacho de hacer una pequeña fiesta, ir a ver la gente cómo bajan los pastores. Ellos bajan un día,
se quedan a dormir en un cercado que les hacemos y se van el día siguiente. Bueno, ahora tendría que verse un vídeo. Ah, sí, perdón. Hay un momento raro que es cuando cruzan la carretera. Ya lo veréis. Muy bien, muchas gracias.